Bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos del cuarto año de Educación Media General. Les habla la profesora Yadilbe Rivero, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargada del área de formación de física. Nuestro proyecto de aprendizaje se titula Desarrollar las potencialidades de las y los educandos para que consoliden y fortalezcan sus aprendizajes en el área de las ciencias naturales y la tecnología. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 4 titulada Movimiento circular uniformemente variado. Este movimiento responde a las mismas relaciones entre cantidades angulares y lineales ya estudiadas y a tres fórmulas parecidas a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son: velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más o menos aceleración angular por el tiempo. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración angular por el ángulo. El ángulo barrido es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si el movimiento es acelerado, se utiliza el más. Si el movimiento es retardado, se utiliza el menos. Como este movimiento es circular, para aplicar esta fórmula, debemos ubicarnos en una circunferencia para representar su trayectoria. De acuerdo al enunciado, establecemos un punto de la circunferencia como referencia del punto inicial y otro como referencia del punto final. Es importante aclarar que a menos que se diga lo contrario en el enunciado, los giros serán en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el sentido establecido como positivo de forma universal. Y la rapidez que tenga el punto inicial es la rapidez angular inicial. La rapidez que tenga el punto final es la rapidez angular final. La aceleración angular es la misma para cualquier punto de la trayectoria. Y el ángulo barrido es el ángulo correspondiente al arco recorrido entre el punto inicial y el punto final de la trayectoria. En cuanto a las relaciones entre cantidades lineales y angulares, es importante que hagamos algunas observaciones. Como la rapidez angular varía uniformemente, la velocidad tangencial varía uniformemente porque depende de ella. Entonces, si la rapidez angular aumenta, la rapidez lineal aumenta. Y si la rapidez angular disminuye, la rapidez lineal disminuye. En el movimiento circular uniformemente variable, la aceleración angular es constante. Es decir, que la aceleración angular es la misma en todo momento. Entonces, la aceleración tangencial tiene el mismo valor en todo momento. La aceleración normal depende de la rapidez angular. Y como esta rapidez varía, la aceleración normal también varía. Entonces, si la rapidez angular aumenta, la aceleración normal aumenta. Si la rapidez angular disminuye, entonces la aceleración normal o centrípeta disminuye. Vamos con un ejercicio. Este dice: un disco parte del reposo con movimiento circular uniformemente variado y con una aceleración de 3pi radianes por segundo al cuadrado. Calcular el número de vueltas en los 10 primeros segundos. Extraemos los datos donde la velocidad angular es 0, ya que en el ejercicio nos indica que parte del reposo. Nuestra aceleración angular, la cual vamos a colocar con la letra alfa, es igual a 3pi por radianes sobre segundo al cuadrado y nuestro tiempo, que va a valer 10 segundos. Y nos solicitan calcular el número de vueltas. Vamos a representar con la letra n. Enseguida vamos a calcular el desplazamiento angular, es decir, vamos a calcular el ángulo θ. Con esta ecuación, θ es igual a un medio por alfa, que viene a ser la aceleración angular, por t, que es igual al tiempo elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar sus valores. Esto va a ser igual a un medio de alfa, que vale 3 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 10 elevado al cuadrado. Aquí no estamos considerando sus unidades. Eso lo hacemos con la finalidad de facilitar el trabajo, de tal manera que al final se le agreguen la unidad correspondiente. 10 al cuadrado es 100 y 100 por 3pi vendrían a ser 300pi.
Entonces θ va a ser igual a 300 pi entre 2. Y 300 pi dividido entre 2 es igual a 150 radianes. De esta forma hemos calculado el desplazamiento angular o el ángulo θ. Pero en el ejercicio no nos están solicitando que hallemos el ángulo θ, sino el número de vueltas. Para ello vamos a recordar de que una vuelta completa equivale a 2pi. Entonces, para calcular el número de vueltas es simple, dividimos 150 pi entre 2pi y obtenemos el número de vueltas de esta forma. Pi con pi se cancela y 150 entre 2 nos da un total de 75 vueltas. Esto quiere decir que en 10 segundos el disco va a dar 75 vueltas. Asignación. Número 1. Un engrane se gira a razón de 19 radianes por segundo y se desacelera a un ritmo de 5.5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el desplazamiento que tiene el engrane antes de detenerse completamente? Número 2. Un ventilador cuyas aspas miden 30 centímetros está situado en el techo girando a 140 revoluciones por minuto. Un apagón de luz hace que el ventilador se pare tras 25 segundos. Calcula la aceleración angular y el número de vueltas efectuado. Número 3. Una hélice se mueve a razón de 85 radianes sobre segundo y sufre una desaceleración de 3 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad angular al cabo de 15 segundos? Y número 4. Un volante que parte del reposo se acelera angularmente a razón de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el desplazamiento angular del volante después de 8 segundos? Criterios de evaluación. Puntualidad 4 puntos y 4 ejercicios de 4 puntos cada uno por un total de 16. La fecha de entrega es el día 23 de marzo. Recuerden, estimados estudiantes, que entender las normas de bioseguridad hoy en día, en el marco de la pandemia por COVID-19, significa que todos debemos tener una cultura de autocuidado para evitar la contaminación cruzada o directa de este mortal virus. Existen 3 recomendaciones principales que debes tener en cuenta para cumplir los protocolos de bioseguridad. Primero, el distanciamiento social. Segundo, el lavado constante de manos. Y tercero, el uso correcto de los elementos de protección personal, como el tapabocas y las caretas. Es sumamente importante que no olvides incluir en tu bolso, además de los útiles escolares, tu kit personal de bioseguridad. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución, en el horario comprendido de 1 de la tarde a 5. Será un gusto atenderles.